Y continuamos con nuestro curso, la ley y evangelio en el ministerio. En el tema que que nos enfocamos el día de hoy es los errores comunes que se observan en cuanto a la ley, el evangelio sobre todo en la predicación de la palabra de Dios. Y al último tema que nos queda para este curso es aplicarle evangelio correctamente en la predicación, no, perdón, en la consejería. Eso es lo que vamos el último, digamos, hábito, bueno, la habilidad más bien que queremos desarrollar. Así que ya casi estamos por terminar el curso. Siempre es bueno empezar con una oración y después quiero compartir unas palabras de ánimo a base de Gálatas. Así que, pues, empezamos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por los que nos precedieron, los que fueron antes que nosotros y profundizaron este tema, lucharon con este tema de ley y evangelio desde Abraham hasta nuestro Padre celestial, nuestro Padre espiritual, perdón, Abraham, hasta el apóstol Pablo, que tuvo que luchar este tema varias veces, en varios puntos clave de su ministerio. Y sí, personas como Martín Lutero y otros que tuvieron que también luchar con este tema y lo que estaban observando su alrededor. Observaban errores, observaban em, confusión espiritual en la gente y con este vocabulario, ley, evangelio, palabras parecidas, pues pudieron aclarar el tema y enfatizar la importancia, en la importancia de dejar en claro que hay un solo evangelio, Señor, porque tu evangelio es lo único que nos salva, es el único poder para la salvación de todos. En el nombre de Jesucristo pedimos que nos ayudes a enfatizar y predicar este mismo evangelio, lo cual nos salvó también a nosotros. Amén. Muy, muy bien. Buenas noches. Gracias a todos por su paciencia. La semana pasada estuve de viaje, fui a una conferencia y también estaba trabajando un poco con la logística familiar. Así que pues muchas gracias. Yo quiero leer unas palabras de Gálatas. em, Porque tiene mucho que ver con el tema a mano hoy. ¿Alguien recuerda de sus estudios de la palabra cuál fue el problema principal que enfrentaba la iglesia entre los Gálatas? Galacia en realidad es como una región, no es una ciudad, no hay una ciudad que se llame Galacia, pero Galacia era una región, hoy en día sería parte de Turquía, en aquel entonces le decían em, Asia Menor. Ahí habla de iglesias de Galacia. Es como más como una provincia, un estado, un departamento, una región, por decir. ¿Alguien recuerda cuál era el problema principal? La razón por la cual Pablo escribió la carta a los Gálatas. ¿Alguien recuerda? Pastor, ¿Vivi? si no me equivoco, era la mezcla de judíos, de la, de los judiciantes, Helio, ¿no? Ujú, Si no ujú. mal no recuerdo, Sí, que querían mezclar las dos cosas. Sí reconocían a Jesucristo, pero querían seguir haciendo obras, no lo reconocían como el verdadero Hijo de Dios y como el Salvador. ¿Puede ser? No recuerdo sí, bien. ujú, sí, sí. O sea, era exactamente como lo dijo Vivi, no descartaron.
a Jesucristo totalmente, pero decían Cristo más estas buenas obras, pero ni siquiera estaban hablando de buenas obras como lo que entendemos que son las buenas obras. Em, los frutos del Espíritu, que es la paz, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, así en adelante, o amar a Dios, amar a tu prójimo. No, ellos estaban hablando de obras, más bien como el cumplir la ley del Antiguo Testamento. Me refiero la ley civil o la ley ceremonial, ¿verdad? En específico fue el tema de la circuncisión, ¿verdad? Decían, sí, sí, creer en Jesucristo es muy importante, pero si solo crees en Jesucristo no eres salvo. Tienes que también ser circuncidado o también tienes que comer como un judío o tienes que, hasta esta, o sea, decían, sí, sí, es por gracia, pero hasta por otro lado decían, no, pero también tienen que, ¿ok? Para ser salvos. Y pues lo más triste de todo es que este engaño, esta hipocresía, succionaba a algunos de los líderes de la iglesia. Por ejemplo, Pedro dejó de convivir con los gentiles por la presión de los judaizantes, ¿ok? Bueno, eh, Pablo lo dice de esta forma, ¿ok? Él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego dice, pues, no, miren, aunque un ángel, aunque un apóstol, aunque un profeta, aunque si te está contando otro evangelio, que sea condenado, que sea anatema. Hay un solo evangelio. El tema que vamos a hablar hoy, creo que yo lo resumo en una frase. Muchos de los errores más comunes es esto, cuando condicionalizan el evangelio, ¿ok? Si saben a qué me refiero cuando le agregan condiciones. Cristo te salva, sí. Cristo te perdona, sí. Cristo te... Eso no es el evangelio. Los judaizantes decían, sí, Cristo te ha salvado, sí, te circuncidas, si comes la comida kosher, la comida pura de los judíos, Cristo te ha salvado, sí, ok. Y eso es el tema que vamos a ver. Hay los errores en cuanto el evangelio vienen en muchos sabores, pero a fin y al cabo terminan siendo lo mismo. Le ponen condiciones a la gracia de Dios. ¿Ok? Em, te dicen el Evangelio, pero ponen un asterisco de la ley. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero aquí en Gálatas tenemos en claro que no hay condiciones, no hay asteriscos, no hay Cristo te salvó si cumples tal y tal y tal. ¿Ok? Es más, cuando Pablo habla de obedecer el evangelio, en realidad él no está hablando de ninguna buena obra que hacemos. Obedecer el evangelio es depender y creer 100% de Jesucristo. Es muy interesante. Si quieren leer la carta de Gálatas en estos días, es muy recomendable. Ok, muy bien. Ahora quiero pasar a la pequeña lectura que les pasé. Ah, no, un momentito. Ah, aquí ya la tengo abierto.
Ok, el día de ayer les pasé esta lectura. Dice ahí página 554. Este es del texto de tal manera amó Dios al mundo. Seguramente han estado algunos de ustedes estudiando este texto en otros cursos como dogmática, ¿cierto? Em, y tal vez algún otro curso aquí en nivel seminario. Pero esta página en específico lo arranqué del libro digital para nuestra consideración esta noche, ¿ok? ¿Quién quiere leer el primer párrafo? Esto sí, vamos a ver párrafo por párrafo. Está muy importante, no quiero que pasemos por alto estos temas. Carola, ¿podría leer usted este primero ay, que tengo aquí en letra azul? Sí se lee, está bien la letra. Sí, Carola, adelante. Buenas noches. tengo mis gafas puestas. Bien, bien. Ajá. Eh, Convertir la ley en evangelio. La gente convierte la ley en evangelio haciendo de la regla de oro, es decir, no hagas a otro lo que no quiera que te hagan a ti, el principal mensaje de la escritura. O convierten la ley en evangelio cuando dicen que Primera de Corintios 13, con su mensaje de amor cristiano, es el principal mensaje de la escritura. Ok, gracias, Carola. Ok, grupo, ¿qué entendemos con este párrafo? Sé qué error. em, es de esos que lees y dices, pues no suena tan mal. Pero, cuál es el error que se describe aquí? ¿Cómo lo dirían ustedes en otras palabras? O sea, ¿cuál es el peligro aquí? Suena Y inocente. el peligro sería, Luis, adelante. pastor, cuando eh, dentro de la congregación una persona no se le aplica la ley y se le aplica solamente el Evangelio y se deja pasar por alto su pecado, no se le llama la atención su conducta, solamente porque lo amamos y porque Dios lo ama y algún día cambiará y ante esa reflexión convertimos la ley en evangelio, es decir, mm, no estamos aplicándola y tampoco le estamos pudiendo dar la oportunidad a esa persona de que pase por el perdón, por el arrepentimiento y el perdón de Dios. Ok, ok, muy importante lo que nos dice Luis. Muchas veces, si no aplicamos la ley, pues es como que ¿para qué? ¿Para qué necesito el evangelio? ¿Para qué necesito el perdón? Es muy común lo que describe Luis. Excelente. En ese caso sería una falta de ley, ¿verdad? Que hace falta predicar primero la ley. Gracias. Carola, adelante. Después Vivi. Carola. Gracias, Luis. Bueno, de mi parte, bueno, yo particularmente trabajo en una escuela donde hay profesores y profesoras de distintas como creencias, pero en general sí me pareció importante esto porque la mayoría piensa que Dios es amor. O sea, Dios es amor, ¿sí? Dios es amor. Pero cuando digo que Dios es amor, cuando ellos dicen Dios es amor, es que Dios es muy bueno y entonces no hay infierno y al final Él perdona. Y eso lo he escuchado. Yo he escuchado eso. Entonces, eh, aquí cuando dice Primera de Corintios 13, porque bueno, Corintios 13 dice que bueno, que el amor no es envidioso, no es ansioso, no tiene envidia, todo así como bonito, 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 pero no, o sea, Dios es bueno, sí, pero Dios no dejará por inocente al culpable, eso está en la palabra. Entonces, bueno, es mi aporte. Sí, efectivamente, Carola,
por el otro lado, sí, sí podemos enfatizar, si solamente enfatizamos a que Dios es amor, eso también no es todo toda la palabra. Si pasamos por alto también la justicia de Dios, que Dios es justo, pues digamos que pierde su potencia el evangelio. Es otra vez de, pues, qué lindo, Dios es amor, pero pues yo soy bueno, Salvador, qué bueno, pero pues, yo qué, yo ando bien. ¿Para qué necesito un Salvador? Gracias, Carola. Vivi, adelante. Bueno, yo me enfoqué en la regla de oro. No hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti. Vamos a hacer obras, vamos a portarnos bien, porque si nosotros nos portamos bien, el amor de Dios nos justifica. Entonces hay que hacer obras para... están convirtiendo el Evangelio en ley. Vamos a hacer obras. Me voy a portar bien, voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque a Dios me quedo bien con Dios. ¿Viste Dios cómo voy? Hago buenas cosas. Entonces, eso es lo que a mí me refleja este, este párrafo. No voy a querer ser mejor persona por gratitud a lo que Dios ha hecho por mí, sino porque yo soy buena. Entonces no le voy a hacer a mi prójimo lo que no quiero que mi prójimo me haga a mí. Es, estoy convirtiendo el evangelio en ley. Para mí lo veo así, ¿eh? Lo que me llamó la atención de este párrafo es eso. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. No sé si está bien. Sí, sí, yo creo que sí, también lo que dice Vivi es válido y a eso se refiere el autor. Perdón, Juan, adelante, no le había visto la mano. Adelante, Juan. Apenas la levanté, hermano, no se preocupe. Ok. Ay, bueno, hermano, lo que vemos, sí, este pasaje que estamos meditando, pues muchas denominaciones es lo que están haciendo, ¿no? Están compartiendo puro evangelio, puro evangelio. Entonces no le muestran a la gente con la ley su pecado, sino que todo lo contrario. Dios es amor, Dios es amor. Verá lo que dice en 1 Corintios 13. Y entonces nosotros pues tenemos que saber discernir, ¿no? Y bueno, gracias a Dios por el estudio que nos dan ustedes, ¿verdad? Pues estamos aprendiendo más y estamos aprendiendo a separar lo que es la ley y el evangelio. Y ustedes nos están preparando muy bien para compartirlo en nuestras congregaciones. Y pues yo le agradezco, hermano. No, y nosotros damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Miren, ¿saben a qué se me afigura también este pasaje en el texto? El joven rico que viene y le dice, maestro, bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Eso es lo que, esa pregunta es más o menos lo que vemos que están manejando en muchas iglesias, es de, no, miren, esto es lo que tienen que hacer para heredar la vida eterna. De, pues pues ama a tu prójimo como a ti mismo, haz a otros así como quieres que te hagan a ti, ¿verdad? O el amor, 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 el enfoque es en, nosotros tenemos que amar, amar, amar. Qué bueno. Y si nosotros perdemos pues eso, necesitamos también dar ese mensaje de la importancia de amar. Pero lo que pasa es que si ese mensaje de amar al prójimo empieza a ser el mensaje principal, esa es la clave. El mensaje principal es, ama a tu prójimo. Si ese es el mensaje principal de la iglesia, hemos perdido algo, porque em, saben que Jesús le dijo al joven rico, volviendo a esa historia, Jesús dijo, pues ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie es bueno, sino solo Dios.
Los mandamientos te los sabes, ¿verdad? No, no cometer adulterio, no matar, no, que no defraudar, no honrar a tu padre. ¿Qué dice el joven? Sí, sí, claro, profe, yo todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Ese es el problema, hermanos. Cuando ponemos en el centro, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo, y pues falta la parte pero de que hemos fallado. Empieza la gente a creer como el joven rico. Sí, sí, yo he amado a mi prójimo desde siempre, siempre lo hago. Ya no estamos exponiendo pecado, ya no estamos exponiendo la oscuridad en nosotros, ya no estamos sacando a la luz, llamando al arrepentimiento. Es simplemente usando la ley como si fuera un evangelio. ¿Ok? Bueno, Lucy, adelante. Lucy, y después Héctor. Adelante, Lucy. Sí, pastor. Bueno, pastor, yo quería dar mi opinión sobre este tema de que he visto, ¿no? Últimamente cuando empecé a trabajar compartiendo los cuatro conceptos a un matrimonio y también en una reunión de otros cristianos decían que, por ejemplo, las buenas obras para ellos era ir y llevar a los pueblos y servir con amor. Y yo le decía, Mm, Me, es- no escucho a Lucy. ¿Ustedes la escuchan? No, se le cortó, parece el audio. Está. Pensé que era mi internet porque andaba mal también el mío. Sí, yo ¿no igual, me escuchan, pastor? ahora sí, ya volvió, ya le escuchamos, Lucy. Escuchamos que ellos creían que buenas obras era ir a los pueblos a servir y ahí se cortó. Sí, sí, pastor, porque cuando empezamos a hablar, porque las buenas obras no es de lo que uno va a llevar y hacer por amor, porque eso es comúnmente lo que hacen, pastor, en las iglesias. Según ellos, están haciendo todo por amor a Cristo, pero no hay mensaje, no hay ley, no, no hay en realidad, no hay mensaje, no hay ley, no hay evangelio, pastor. Y según ellos, eso era las buenas obras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si resulta que cuando empezamos a hacer estos estudios de los cuatro conceptos y se empieza. Uy, otra vez Lucy. Se ¿Ya le volvió? corta, sí. Ah, ¿Ahora sí, Lucy? No. Hmm, Oh, ¿Lucy? lástima, pastor. Sí, ahora ya volvió, que escuchamos casi todo, pero creo que lo final se cortó. Sí, pastor, está que se corta mi señal, pastor, creo voy a escribir nomás. No, no se preocupe, pero creo que sí entendemos que sí, que es bueno servir a otros, pero sin dejar de lado, pues la palabra, ¿verdad? O sea, queremos servir. Es que Ujú, sí, pastor, porque según ellos, eso eran las. ujú. Pues sí, gracias, Lucy. Pues muchas gracias. Héctor, adelante, le damos la palabra a Héctor. Gracias, profesor Juan. Sí, creo que fue muy específico el ejemplo que usted puso de acerca del joven rico, pues en reiteradas ocasiones yo he escuchado también o sea, de personas que hablan, no o sea, cercanas a alguna denominación, alguna iglesia evangélica, ah, que se enfocan en lo que ellos hacen. Un ejemplo es cuando apoyan en algo, aportan algo para la iglesia y ellos dicen, yo soy bueno, yo hago esto, yo he dado tanto y no necesito tanto de, de pedirle perdón a Dios, ¿no? O sea, viven confiados
en lo bueno que hacen, pero eh, pasan por encima eh, el pecado, ¿no? Entonces, también se ve que es en eso que es bastante peligroso como lo hacían los fariseos, no reconocían sus pecados y vivían convencidos de lo buenos que eran en en su pensamiento, profesor Joel. Creo que es algo de convertir la ley en evangelio, ¿no? De vivir que por lo que hago esto, por lo que es así, entonces olvidamos de lo más importante, quizás de reconocer que somos pecadores, que no somos perfectos, que somos falibles, y eso podría ser muy peligroso también. Sí, creo que Héctor tocó un punto muy importante que cuando también agregan condiciones al evangelio, por decir, es una distracción, ¿verdad? Distrae de los problemas espirituales que realmente tenemos y perdemos, pasamos por alto el arrepentimiento verdadero, de confesar nuestros ídolos, de confesar lo más oscuro que hay en nuestros corazones. Se hace muy superficial, muy falso, como Jesús habla de sepulcros blanqueados, qué bonito se ve por fuera, pero pues, adentro no, es que no hay confesión y perdón y lucha contra el pecado. Eso lo que nos estaba diciendo Héctor es el siguiente, que dice, la gente convierte el evangelio en ley cuando le añade condiciones, cuando condicionan bendiciones de Dios a la obediencia de unas normas, destruyen el evangelio y lo convierten en ley. Por ejemplo, en Gálatas, ¿qué fue? ¿Cuál fue la condición? La circuncisión. ¿Qué sería hoy en día? ¿Qué condiciones le ponen a la gente para alcanzar la salvación o para alcanzar tal bendición de Dios? ¿Qué tipo de condiciones ven ustedes hoy en día? Ay, perdón, veo manos ahora. Tal vez estaban alzadas desde hace tiempo. Una disculpa. Luis y después Vivi. Luis. Sí, a mí se me venía a la memoria esto de convertir la ley en evangelio, un poco haciendo una parodia recordando cuando el profeta Natán se presenta ante David, que el profeta le muestra por medio de la ley su pecado. ¿Qué hubiese pasado si el profeta le hubiese dicho, Natán, viste lo que vos hiciste con esta mujer que tenía marido? ¿Sí? Bueno, quiero decirte que Dios te ama, que está muy contento con tu reinado, que tú les presentas ofrendas y que haces buenas adoraciones. Entonces, Dios está muy conforme y Dios te ama. ¿Qué hubiese pasado con David? Se hubiese perdido. Y cuando nosotros queremos suavizar la ley, poniéndole evangelio a la ley, no, pues, tenemos que profundizar en la ley para que la ley nos haga ver realmente lo que somos, lo que hacemos y sobre todas las cosas la necesidad de un Salvador. Eh, por eso no debemos ponerle suavizante a la ley. Sí, Luis, sí, de esas parodias que te hacen reír un poco y luego te dejan tristes de wow, eso es lo que está pasando en muchos lados, ¿verdad? Sí. Bien, Luis. Vivi. Sí, yo lo que veo por la experiencia, sí que he conocido varias iglesias cristianas y por lo que sigo viendo a través de personas que siguen congregando, no hay conciencia de pecado, no hay conciencia. Nadie se considera que es pecador. Yo voy a la iglesia, yo cumplo con el diezmo, yo ofrendo, yo voy a visitar enfermos, yo. No hay conciencia de pecado. Nadie dice que necesito al Salvador, porque mi vida es una basura, soy pecadora. Estoy pecando porque me enojo, porque reniego, porque
porque por cualquier cosa, nosotros nos levantamos a la mañana y tenemos que poner las cosas a las manos del Señor porque nuestra carne se dispara. Eh, y me hace acordar mucho la historia que cuenta Jesús de un fariseo que estaba en la sinagoga y decía, gracias Señor, porque no soy como este republicano, este gentil, yo diezmo, yo voy el sábado a la iglesia, yo no soy como gracias Señor. Y el pobre republicano escriba decía, recaudador de impuestos me parece que era, decía, Señor, ten piedad de mí, porque yo soy pecador, Señor, ten piedad de mí. Entonces, lo que se nota es eso, yo voy a la iglesia, yo cumplo. Entonces yo estoy en paz con Dios, porque yo cumplo. Ahora, mis obras valen para mi salvación, pero no registran, no tienen conciencia, no se dan cuenta, no tienen asumida el pecado. Eso es lo que se Mm. bautizan, sumergen el cuerpo en una pileta, salen santificados y después congregan y ahí se terminó todo. Eso es lo que yo veo. Y tengo mi hijo en una iglesia así. Y yo veo eso. Mm. Y tengo mi otro hijo que va a otra iglesia y veo eso. Y es una enseñanza de marcarle lo que es la ley. Eso es lo que yo noto. Sí, hermana, en realidad lo que usted menciona son muchas de las condiciones comunes que encontramos en el cristianismo hoy en día de eh, Dios te ama sí, ah, y eso de ¿cuál es el sí? ¿Cuál es la condición? Tu asistencia en la iglesia. Dios te ama sí, estás diezmando, ayunando, tal vez cierto servicio en la iglesia, tal vez, bueno, tal vez cada iglesia tiene sus reglas extras y, cumpliendo esas condiciones, ya tienes el favor de Dios. Eso ya no es evangelio, queridos hermanos. Eso ya es convertir el evangelio en la ley. Y es lo mismo que Pablo estaba tratando en la carta a los Gálatas. Condicionalizar, agregar condiciones al evangelio. Es claro que Dios quiere que hagamos ciertas cosas y claro que hemos fallado, pero ahí está el Evangelio que cubre nuestro pecado. Y claro, ya que fluye de ese Evangelio, ya nuestro deseo, tanto el querer como el hacer, la voluntad de Dios. Pero el problema es que al predicar el Evangelio, están agregando condiciones, ¿ok? Héctor, adelante. Sí, profesor Juan. Este, uno de los versículos que agarran para poder dar quizá credibilidad a convertir el Evangelio en ley es Romanos 8:1, a lo que yo he escuchado de Ujú. una forma constante agarrar cuando dice que para los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación, pero para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, es el versículo que agarran, dice, obviamente que sí, Dios nos perdona, pero tienes que andar en una vida de santidad, tienes que cumplir ciertas reglas. ¿Qué es andar en el Espíritu? Tienes que demostrar un cambio de vida, tienes que llevar una, un cierto modelo de ropa, no te tienes que hacer esto, tienes que cumplir con tanto. ¿Y qué es andar en la carne? Pues ellos enseñan, ¿no? Andar en la carne es, puedo practicar algún deporte, no cambiar, no llevar una vida de santidad, llevar una vida, y van por ese lado, ¿no? Y entonces el evangelio lo están convirtiendo en ley, o sea, están poniendo condiciones a la gracia de Dios.
Sí, excelente, hermano, excelente ejemplo de la mala, bueno, usando términos técnicos, de la mala hermenéutica que se maneja en algunas iglesias, una interpretación incorrecta. Algo importante que también mencionó Héctor es que cuando se habla de pecado em, en este sistema que la ley está mezclado con el evangelio, mire cómo suavizan también la ley, que el pecado para muchos ya no es pecado, el pecado es como de, pues practicar un deporte o bailar o mira que tomó una cervecita, todo eso para ellos es pecado y nada de eso es pecado bíblicamente. Pecado es algo más fuerte, más profundo, más oscuro. El pecado es mi idolatría, el pecado es el adulterio en mi corazón, el pecado es la codicia, la envidia, la mentira, el asesinato, el odio que habitan en mi carne. Ese es el pecado. Eh, y pues mire cómo eh, pierde su fuerza la ley también en el ejemplo que nos dio Héctor, que se ve mucho. Y en realidad, para responder aquí en Romanos 8:1, dice, pues no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está diciendo no está agregando Pablo una condición, simplemente está describiendo el resultado del Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio en ti y en mí? Hace que no andemos conforme a la carne, hace que andemos conforme al Espíritu. Están confundiendo causa y efecto, ¿verdad? El andar conforme al Espíritu no es la causa de la salvación, no, más bien es el resultado, es el fruto, ¿verdad? Es el fruto, ¿ok? Bien, gracias Héctor, excelente ejemplo. Luis. Sí, quería agregar algo a lo que dijo Héctor, que estuvo muy bueno y me hizo acordar una frase que está muy metida dentro de la iglesia evangélica, que creo que define de manera simple esto de convertir la ley en evangelio. Hay una frase que dice que Dios ama al pecador. Y yo creo que esa frase es exactamente esto, convertir la ley en evangelio. Cuando las personas escuchan esa frase, bueno, entonces Dios ama mi condición y no tengo que cambiar porque Dios me ama como soy, Dios no tengo que necesidades de hacer nada en mi vida, no tengo que, es decir, Dios me acepta, entonces tampoco tengo necesidad de un Salvador. En definitiva, es eso. Y yo creo que esa frase de Dios ama al pecador es como convertir la ley en evangelio. Sí, sí, hermano, muy buen aporte. Sí, esa frase requiere explicación, ¿verdad? Si la vamos a usar, hay que aclarar de que Dios nos salvó cuando éramos pecadores, claro que sí, de que Dios nos mostró amor antes de que estuviéramos en Cristo, antes de que hiciéramos alguna buena, o sea, se puede entender bien, pero también se puede entender mal, como se puede usar como licencia de seguir en el pecado. Muy bien, Luis. Entonces, cuidado con las frases comunes que se escuchan. Algunas no son tan bíblicas como creemos. Es verificar. A ver, usamos al pecador. Ok, sí, se puede entender bien, pero sí se puede malentender también. Bien, legalismo, aquí ustedes conocen bien el tema del legalismo, pero aquí manejan la definición cuando la gente quiere producir la vida santa mediante la ley, pero solo el evangelio
puede facultar, o sea, obrar en las personas, pues la vida santificada. Es el Espíritu de Dios que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer las buenas obras. Am, el verdadero cambio solamente puede producir el Evangelio. Suena pues que no puede ser, suena ilógico. ¿Cómo es que el Evangelio, hablando del amor de Cristo, cómo es que eso es la forma en que, Dios también obra el cambio en la vida? Pues porque el Evangelio, amigos, es lo que obra fe en la gente. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos predicar ley, 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 y puede haber como ligeros cambios en el comportamiento de la gente, pero tras el tiempo, lo que se va a hacer es que la gente va a terminar más cargado que antes. ¿Por qué? Porque nunca están escuchando el evangelio. O sea, a corto plazo, sí, la ley puede producir cambios en la gente a corto plazo, pero es un cambio superficial y es un cambio temporal. El evangelio es lo que obra en uno, cambio a largo plazo. El evangelio es lo que obra en uno el cambio que Dios desea. A ver, tomemos el caso de un alcohólico, ¿ok? Si un alcohólico escucha la ley que debe dejar de tomar, tienes que dejar de tomar, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, eh, puede que la persona deje de tomar. Puede que la persona que se vea un cambio en su vida, ¿sí? En su comportamiento, en su abuso del alcohol, tal vez deja de abusar el alcohol. Pero si lo está haciendo solamente motivado por la ley, em, el alcohólico, el ex alcohólico, lo que va a pasar es una de dos cosas, o tres cosas. Uno, se va a llenar de orgullo, de miren lo que yo hice. Dos, se va otro, digamos, otro ídolo va a tomar el lugar del alcoholismo, ¿verdad? Si era alcohólico antes, ahora va a llenar ese hueco en su corazón, ese vacío con otra cosa. Em, o tercero, se va a desesperar y va a volver a lo mismo. Va a volver a su alcoholismo. ¿Por qué? Porque el verdadero cambio es solamente algo el cambio, perdón, el cambio que es el cambio que Dios desea, es un cambio movido por el Evangelio, producido por el Evangelio. Es un cambio basado en el gran amor de Dios. El saber que he pecado contra el cielo y contra muchas personas, pero que hay un Dios que ha obrado paz, hay un Dios que ha recibido lo que yo merezco. Su Hijo Jesucristo recibió todo el castigo que yo merecía. Y el saber eso, el saber que no voy a recibir lo merecido, eso te cambia en lo más profundo, en lo más íntimo de tu corazón. No es un cambio superficial. ¿Ok? Ahora, es muy parecido el siguiente que es la moralización. ¿Eso qué es? Es simplemente diciendo, sí, debes cambiar porque eso va a ser bueno para tu familia. Sí, debes cambiar porque
así para tener queremos obrar para la paz global, la paz mundial. Sí, deberemos dejar de odiar a las personas, em, así para que nos llevemos bien. ¿Todo eso es cierto? Sí. Todo lo que dije es cierto. Sí, debemos dejar de hacer todos esos. Pero cuando en la iglesia eso se hace el mensaje principal, eso se llama moralizar. En cierta forma, el bien el bien del individuo, el bien, bueno, en algún nivel humano, o sea, de la sociedad, de la familia, del espacio laboral, como sea, llega a ser el motivo y la razón por la cual obedecemos a Dios. Pero en realidad, esa forma de pensar, estamos sacando a Dios. Estamos solamente pensando en el beneficio humano. O sea, no es totalmente equivocado, pero el problema aquí es cuando las iglesias, em, cuando su misión ya deja de ser la salvación de las almas. Es cuando su misión es casi como nos contaba Lucy cuando perdimos su señal. Cuando Lucy nos estaba contando de que con una familia o algo, no logré captar todo, em, su misión era ir a servir en los pueblos. Qué bueno, eso es muy bueno. O sea, nunca estamos en contra de servir a otros, claro. Pero cuando eso ya toma el lugar de la misión de Dios en tu corazón, ya estamos perdiendo lo principal, estamos perdiendo lo que realmente salva a la gente. Em, yo lo he escuchado como un evangelio de la liberación, un evangelio social más bien, que en vez de predicar a Jesucristo para la salvación eterna de las almas, predican el evangelio de Jesucristo para mejorar este mundo, para mejorar la sociedad, para mejorar tu hogar, para mejorar tu vida individual, em, y para tener tu mejor vida ahora. Convierten el evangelio simplemente en un mensaje positivo, moral. Y el mensaje, no estaríamos de acuerdo con tal vez el 80-90% de lo que están diciendo, pero lo que falta es el por qué. Lo que falta es, todo esto, que lo principal es Cristo. O sea, ponen a Cristo ya en el periferio. O sea, ya Cristo no es tan importante, es mejorar este mundo y esta vida. Luis, después Vivi. Sí, tanto en el legalismo como la moralización, el problema es cómo llegan a la santificación o cómo aplican esta vida de santificación. Y tenemos que recordar que la santificación es un proceso que lleva a cabo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cada día que nosotros nos sometemos a su voluntad o no, o la rechazamos. Pero en definitiva, esta santificación lo que es una acción divina, no es una acción humana. ¿Sí? El efecto es que Dios nos consagra como suyo, ¿sí? Y nos aparta en cierta forma, pero no es un mérito adquirido ni algo que yo debo hacer. Eh, Tampoco significa que al haber entendido que pertenezco a Dios, que soy obra de Él, que Él me ha consagrado, que Él me ha apartado, no significa ahora que yo estoy en un escalón más alto que los demás y puedo indicarle a los demás qué deben hacer o qué deben dejar de hacer. Solamente es
que Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros que produce eso, ¿sí? En realidad, mm, querer ser santo por cumplir la ley nos lleva a ese legalismo, ¿sí? Querer modificar nuestro comportamiento o nuestros aspectos externos para creernos más santos solamente nos lleva a una pérdida de tiempo. Mm. Eh, en realidad debemos dejar que este proceso de la santificación, que es día a día hasta el día que el Señor nos venga a buscar, eh, le pertenece a Él. Si entendemos eso, tal vez nuestra vida de santificación sea más llevadera. Sí, gracias, hermano. Y a la teología luterana existe la acusación que no hablamos lo suficiente de la santificación y las buenas obras. Y si eso es cierto, pues necesitamos corregir eso. Pero ciertamente, como lo dice usted, em, en realidad es 100% la santificación, obra divina de Dios. Está muy buena esa frase que dijo usted. Es santificación, es porque es el Espíritu Santo obrando. Jesucristo lo describe como Él es la vida y nosotros los pámpanos, ¿verdad? Tiene que haber conexión en el Evangelio con Cristo. Y él dice, aparte de mí, no pueden hacer nada. Si no estamos creyendo en Él, dependiendo totalmente de Él, no va a haber frutos. Así como un ramo que no está conectado a la vid, ya no va a producir frutos. Igual, por eso Pablo usa el término en Gálatas 5 y 6 de hablar de frutos. Es algo que naturalmente fluye, brota, crece, nace. Entonces, por eso es correcto enfatizar el evangelio, porque de ahí naturalmente fluyen las buenas obras, la vida santa. Sí. Bien, Luis, gracias. Héctor. Gracias, profesor Juan. La moralización también es enfocarse más en lo que el hombre tiene que hacer para Dios en lugar de pensar o enseñar de lo que Dios hizo por nosotros. Pues convertir la ley, ¿no? O sea, decir, ¿qué tenemos, qué podemos hacer para ser mejores? Ujú. ¿Qué podemos hacer para Dios? Para estar bien delante de Él. Y entonces también ha llegado a sembrar una falsa imagen de las personas cristianas delante de los incrédulos, porque a lo que yo veo y he escuchado es, ah, han sembrado esa idea del perfeccionismo de los cristianos. Entonces la gente de afuera, al ver fallar o al ver algún defecto, pues cuestiona, ¿no? ¿Cómo fallas tú que eres cristiano? Porque ustedes dicen que son perfectos, ¿no? Entonces, llegar y haber sembrado esa falsa idea del perfeccionismo del cristiano aquí, pues es la práctica de la moralización o querer ser mejores a través de la ley cuando sabemos que hasta el día de nuestra muerte nosotros no vamos a ser perfectos, somos falibles y si es que tenemos la esperanza segura de la vida eterna no es porque nosotros lo merezcamos, es por la gracia de Dios. Y sí, sí, efectivamente, Héctor, es solo la gracia de Dios que puede obrar ese crecimiento en nosotros, esa santificación. Así que acerquémonos más bien a Jesucristo y su evangelio. Y sí es bueno ver primero qué me promete Dios aquí. Cuando lees la palabra, em, no pases por alto las
las promesas y el amor de Dios, porque ahí es el evangelio que te quita la presión. Porque si es puro ley, 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 termina uno con una sensación de ser cargado, presionado, de wow, tengo que alcanzar cierto nivel y no, el Evangelio en Cristo, nuestra carga es liviana, porque Jesús llevó la carga de cumplir la ley en la cruz. Bien, Vivi, y luego quiero ver el último punto aquí en el documento que me suena muy importante, me parece muy importante. Vivi, adelante. Sí, bueno, estoy todo haciendo un resumen de todo lo que escuché, que es muy interesante, los aportes de los hermanos. Es que, bueno, sí, se manejan con razonamientos humanos y buscan el humanismo, el poder estar bien en esta tierra. Trabajan o hacen obras para tener Ujú, una buena vida en esta tierra. Es el humanismo que ellos utilizan, las iglesias de ahora. No entienden el buscar el reino de Dios y su justicia, que todo vendrá por añadidura. Nosotros tenemos la conversión. Cuando llega a nuestro corazón en la conversión, el Espíritu Santo obra en nuestra vida. El tiempo que tarda o no, nosotros no nos damos cuenta porque Él nos transforma, Él nos convierte. Ya no vamos a ser más como antes. Ya nuestro pensar es de otra manera. Nuestro sentir es de otra manera. La santificación viene a través del Espíritu Santo en confiar en Dios y en reconocer que necesitamos de Él todos los días. Y lo podemos ver cuando nos reunimos entre los hermanos, en la forma de hablar, en la forma de expresar lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Entonces, es la conversión. Hay gente que todavía no está eh, tiene ese fanatismo o esa ilusión que son creyentes como la semilla que cae, que florece y después viene el sol y la seca. Es fanatismo, pero no hay conversión. Entonces, cuando viene la conversión a nuestro corazón, tanto como le pasó a Pablo, uno puede entender la conversión como le pasó a Pablo. Pablo perseguía a la iglesia y Dios lo tiró al piso y yo soy el que persigues. Y él tuvo una conversión inmediatamente. Él era un elegido, pero nosotros también. A su tiempo Dios nos convierte a la forma que Él quiere. Y no es a nada que nosotros nos proponemos porque no nos damos cuenta. Él hace la transformación en nuestras vidas, en nuestro corazón. Eso es lo que yo saco en conclusión de lo que es el Evangelio. Ya no andamos penando qué tengo que hacer para ser salvo. Ya sé que soy salva. ¿Qué quiero hacer para agradar a Dios por su salvación? Esa es la conversión, es el amor que uno quiere agradecer a Dios por la obra que hace en nosotras, en nuestras vidas, ¿no? Creo que un poquito es lo que saco yo de esta hermosa enseñanza de este libro, de tal manera Dios amó al mundo. y sí, 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 Vivi, justo lo que describe usted es un cambio radical cuando ya no es de sí, pero tenemos que, sí, pero tienes que, sí, pero cuando siempre hay el evangelio se predica con un sí, pero también tienes que, no, ahora es un quiero, Señor. Yo quiero. Eso ya es totalmente otra cosa. Esa es la vida santa. Claro, claro. Y no es de que digo que, la frase tienes que está mal. Porque a veces Pablo dice, ahora que estamos en Cristo, tenemos que, ok, o sea, no me entiendan mal que, nunca podemos decir tienes que, pero es un tienes que va pegado al evangelio y como que es una condición, ¿verdad? Ok, este último punto lo vi muy importante y tiene mucho que ver con el método de las 4C. Aquí dice, solo hablar mal de la sociedad, pero ignorar los males internos. Cuando se habla solo de lo malo que es el mundo, y la gente, ¿verdad? Pero no se aplica la ley a uno mismo o a las personas
quienes están recibiendo la palabra, ¿verdad? Solo cuando se hace eso, la gente está aprendiendo a no mirarse en el espejo, sino a ignorar la ley y a enfocarse en, ay, sí, la gente es así, ay, sí, el mundo es así. Cuando llegamos al paso de consolidar, o cuando algunos de ustedes están aprendiendo a escribir sermones o están practicando, están preparando mensaje, un devocional o un sermón cada semana, un estudio o algo, hacemos la pregunta, ¿dónde veo el pecado o sea, y en esta palabra de Dios y quiero confesarlo en mi vida? Es cuando perdemos esa parte de, yo. Y no es decir que, todos cometemos los mismos pecados. O sea, entiendo eso, que hay diferencia. Cada quien tiene sus luchas, cada quien tiene sus puntos débiles en su vida. eh, o sea, no es eso. Pero el punto es cuando solamente estamos viendo la viga en el ojo del vecino, ¿verdad? No, perdón, cuando estamos viendo cómo va, cuando no podemos ver la viga en nuestro propio ojo, y solamente estamos viendo el pedacito que está en el ojo del prójimo. Ya estoy diciendo mal ese verso, una disculpa. Pues bien, em, es cuando no personalizamos la ley. Ese es el error que menciona el autor aquí, ¿ok? Bien, una última cosa que hacemos hoy antes de clausurar fue, a ver, ¿dónde está? Ah, la otra cosita que les pasé, ¿alguna observación de los tesis 6 a 12 de Walter? ¿Algún comentario, algo que descubrieron? Si quieren, los pongo aquí otra vez en la pantalla. Em, uy, ¿dónde los puse? Algo interesante, algo que les llamó la atención. Ay, y amigos, este es, como les mencioné, el texto de Walter no es no es la Biblia. Si no tienes que estar de acuerdo con todo lo que él dice, hay algo que si tú sientes, bueno, no sé esto, pero también si hay cosas que te gustan, que te fueron edificantes, excelente, excelente. Aquí ya voy a compartir. Vivi, ¿alguna observación? No, no vamos a pasar mucho Sí, tiempo en la esto, pero tesis 7, 7, la voy a tesis ponerlo. 7, Ahí está. dice, el tercer lugar, no se divide bien la palabra de Dios cuando se predica primero el Evangelio y luego la ley, primero la santificación y luego la justificación, primero la fe y luego el arrepentimiento, primero las buenas obras y luego la gracia. Es un poco de todo lo que estuvimos hablando hoy. Ujú, Yo ujú. esta lo estuve mirando y digo, qué bueno, porque está pasando eso, se hace una mezcla y la gente, la verdad, que va con ganas a veces de escuchar la palabra de Dios o aprender y sale más confundida de lo que va a una iglesia, no aprende absolutamente nada, porque todo se cambia, se predica al revés. Entonces, me parece que está muy bueno. Bueno, están todos muy buenos. La verdad que tiene tesis que son buenas. Después las voy a leer bien en su profundidad. No he tenido tiempo, pero está muy buena. Esa es la que más. No, gracias, Vivi. Excelente observación. Sí, es muy parecido a todo lo que acabamos de hablar. Es, miren, y no tomen este punto como, estoy pecando si menciono algo
evangelio al comienzo de un sermón o al comienzo, oh, estoy pecando, o estoy malo, no, no soy luterano, o estoy, no, no, o sea, no tomen esto como una ley rígida, pero está diciendo, por lo general hay un flujo lógico, ¿verdad? En una enseñanza o en la forma en que organizamos una prédica pero no es de que, esto es una ley rígida, una orden rígida de siempre que tiene que ser así, pero hay una lógica. Hasta cuando hablamos de confesar los pecados y luego escuchar el perdón, pues ahí está, se expone el pecado, se aplica el evangelio, que es la solución. Y luego, pues tal vez sería bueno decir, pues ya, pues yo tampoco te condeno, evangelio. Ahora ve y ya no peques más, ¿verdad? Ley como guía, ¿verdad? Ya no pecar más. Ley, evangelio, ley, pues sí, está muy bien. Pero eso por lo general, amigos. Por eso, cuando organizamos las preguntas, es primero preguntamos, ¿qué pecado identificamos en esta historia y confesamos en nuestras vidas? Ok, después preguntamos, sí, pero ¿dónde vemos el amor de Dios en este texto? Y después preguntamos, ok, ¿y ahora qué quiere Dios que, que obren, qué pedimos que Dios obre en nosotros para que pongamos en práctica la palabra? Eso ya es la santificación, ¿verdad? Que fluye del evangelio, ¿ok? Hay una orden, hay pero no es de que, Joel me va a estar viendo, escuchando para ver si lo hago, ley evangelio, ley. No, pues no, no es así. Hasta Jesús mismo a veces no organiza un mensaje, una prédica, una enseñanza tal justo en esa orden. O sea, yo solo menciono eso porque uno podría leer este párrafo y convertirlo en una ley legalista, ¿verdad? Ok, pero entienden el punto que está haciendo el profesor Walter aquí, que nos compartió Vivi. ¿Entienden el punto? Es casi como lo dijo Luis, pues contando la historia del profeta Natán con David, pues ¿qué aplicó primero Natán? Pues ley, después el evangelio, ok, y así. Bien, bien, bien. ¿Algo más de su lectura, amigos? De 6 a 12, ¿algo más que querían compartir? Si no, no hay problema. Es solamente estoy deseando que tengan eh, pero espero que vieron bueno, esto es lo mismo que estamos viendo en la otra lectura de tal manera. Y es lo mismo que está hablando el profesor Walter. Mira, que dice, em, en octavo lugar, se divide bien la palabra de Dios. No se divide bien, perdón, no se divide bien la palabra de Dios cuando se enseña que la contrición, además de la fe, es una causante del perdón de los pecados. Es como si yo predico, sí, Dios, si tú sientes el dolor de tus pecados, Dios te ha perdonado. Suena medio bien, pero si lo piensas bien, ¿qué acabo de hacer? Acabo de condicionalizar el evangelio. Dios solamente ha obrado el perdón para los que sienten el peso de sus pecados. Pues Judas Iscariote también sintió dolor por su pecado. ¿Mm? ¿Han pensado en eso? O sea, suena medio bien al principio, pero ya si lo piensas eso no es bíblico, eso ya no es el evangelio. Si pongo mis sentimientos como condición para el evangelio, es predicar, Dios ya te ha perdonado tus pecados. Punto. ¿Ok? No agregar condiciones, no agregar si tú haces, si tú sientes, no, es punto. Jesús ya lo hizo. ¿Ok? Bueno, bueno, ya están, yo creo que ya los tengo cansados. A descansar, mis queridos amigos.
Nos vemos nuevamente el jueves. Tengo una pequeña lectura, no es muy larga, se la voy a encargar para el jueves, ¿ok? Oremos. Señor Dios, sin condiciones, nos amas, sin condiciones. Ya no estamos en el tiempo del pacto que hiciste con Israel. No, estamos aquí en el nuevo pacto, el pacto que tú hiciste con nosotros para amarnos, para ya no recordar nuestros pecados. Y este pacto se validó en la cruz, este pacto se ratificó para siempre en la resurrección de tu Hijo Jesucristo. No tenemos que agregar tienes que eso o condiciones al Evangelio, Señor, que Jesús ya cumplió con todas las condiciones, ya cumplió con todas las reglas. Señor Jesús, pues te damos gracias y alabamos tu nombre, porque ahora nosotros podemos predicar, predicar un mensaje que no tiene letra chiquita, um, no tiene, em, no tiene más cosas que tenemos que agregar, cumplir. Ahora, Señor, lo que nosotros hacemos, la vida santa, lo hacemos libres, lo hacemos para agradecidos, lo hacemos por gusto, lo hacemos guiado por tu Espíritu Santo. Señor, queremos andar en el Espíritu, no conforme a la carne y pues la clave es siempre creer que no hay ninguna condenación para nosotros. Señor, cuida los de este grupo. Gracias por su dedicación, por dedicar sus vidas a tu palabra, que obres en ellos muchos frutos, frutos que muestran que ya ellos tienen la vida eterna. En el nombre de Jesucristo oramos esto. Amén. Bien, mis queridos amigos, que pasen linda Amén. noche. Igualmente, Amén. pastor, buenas noches, Descansen. gracias Buenas por la noches. clase. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, Dios Pastor los Joel. Buenas bendiga a noches, todos. hermanos. Igualmente, que Bendiciones. descanse Luis. Chao Juan, Bendiciones, chao que tengan Carola. bonita noche. Igualmente, chao Héctor.